Facundo García, Preguntas de los elefantes. 7. La guerra y el amor. Después de un combate siempre sentís un placer inmenso por seguir vivo. Los árboles están más vivos, el pasto, el suelo, todo. Todo lo que te rodea está lleno de vida, vos entre todas esas cosas, y esa vitalidad te conmueve. Ahí te das cuenta de lo que realmente tiene valor. Llega como un baldazo de agua fría y como si fuera la primera vez, valorás lo mejor de vos y del mundo, todo aquello que es tan frágil. Y al atardecer, mientras estás acurrucado en tu trinchera, mirás el río teñirse de colores con las montañas y por más que por la mañana tendrás que cruzar ese río e internarte en el monte y pelear y tal vez morir, aún así te encontrás estudiando los sonidos y matices del final del día. Sentís maravilla y temor ante la puesta del sol y te inunda un sólido, ardiente amor por lo que el mundo podría y debería ser, pero no es. Tim O'Brien, Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, 1990. Cargaban bolsas de 15 o 20 kilos. Iban con arroz, con ropa, con una foto de casamiento o de cumpleaños en el bolsillo. Iban con niños, con animales. A principios de aquel 2014, la caravana de los que huían de la guerra civil en Sudán del Sur se extendía a ambos lados del puente que marca la frontera con Uganda. Elena Job fue una entre millones que tuvieron que dejarlo todo. Estaba trabajando en las afueras de su aldea y entonces llegó la guerra. Lo relataba así, como si se tratara de un fenómeno meteorológico. Llegó la guerra. Agachada para que los tiros no le perforaran la cabeza, alcanzó a levantar por el brazo a su nietito de 1 año y llamar a 2 de sus hijas adolescentes. Salí corriendo. Solo pude agarrar a este bebé, las nenas y la ropa que tengo puesta, me contaba Elena. A meses de aquel susto, todavía estaba descalza. ¿Y tu marido? Ni idea. En el desorden nos desencontramos. No sé qué fue de él, no sé dónde está, no sé si está vivo. Sin saber, a pie, la abuela Elena, sus hijas y el bebé anduvieron los 200 kilómetros que median entre las ciudades de Bor y Juba. Sudán del Sur es uno de los países con menos carreteras del mundo. Fueron 5 días por senderos de horror, metiéndose entre las matas cada vez que escuchaban o veían un vehículo militar. ¿Y qué comieron en esos 5 días? Nada. Cuando uno escapa de la guerra se olvida de comer. Me acordé del hambre recién acá, en el campo de refugiados. Cuando escapás, te quedan 2 pensamientos: que no te maten y conseguir agua. Si hay algo que tomar y no te han disparado, caminás. En la huida, los ríos eran una trampa. En sus orillas se podía beber hasta llenar la panza, pero por eso mismo había soldados al acecho. Las tropas sabían que tarde o temprano alguien de la tribu enemiga pasaría por ahí si quería sobrevivir. Nadie subsiste sin agua. Las mujeres y el bebé llegaron a Juba, la capital sur-sudanesa. Un conocido aceptó llevarlos al borde con Uganda. 8 kilómetros más allá del límite se toparon con Niumansi, un campo de refugiados de Naciones Unidas. Ahora necesitamos educarnos. Yo también necesito educarme, aprender todo de nuevo, repetía Elena, y me hacía un gesto indescifrable. Había ingresado a Niumansi en enero, pero ya había levantado una casita de barro y había sembrado maíz. No era la primera vez que vivía como refugiada. Le había tocado estar en Etiopía un par de años durante alguna de las incontables guerras de las que nadie más que los africanos se enteran. Ahí había practicado un poco de inglés. Recuerdo que cuando charlamos era temporada de lluvias y se le inundaba el rancho. Ella le restaba importancia, chapoteaba. Antes de decir adiós, me pidió el número de teléfono. Una semana después, cuando yo ya estaba lejos, Elena me llamó. Quería saber cómo estaba, desearme buen viaje y mandarme un beso. El 20 de febrero de 2017, un grupo de organizaciones humanitarias, entre ellas Naciones Unidas, comunicó que se había desatado la hambruna en Mazendit y Leer,
dos localidades sursudanesas. Las personas estaban muriendo por falta de alimento. Informes recientes destacan que la situación mejora, pero 6 millones de seres humanos todavía pasan hambre. Sudán del Sur es una ensalada de grupos étnicos y el núcleo de la guerra civil es la hostilidad entre dos tribus enormes. Los Nuer se resistieron siempre a las invasiones árabes. Luego, cuando los europeos campeaban por el continente, aguantaron hasta que los británicos les bombardearon el ganado desde aviones para obligarlos a negociar. Sus rivales también son duros. Los Dinka constituyen la etnia más numerosa de la zona. Igual que en otros pueblos, su paso a la adultez está marcada por cortes en la cara y la extracción de varios dientes, junto con el entrenamiento diario en el uso de la lanza. Como los Nuer, son de tradición guerrera y se encuentran entre la gente más alta y morena del mundo. Para Dinkas y Nuer existe un fantasma, el del hambre, que aquí es antiguo como la presencia de los hombres. Los mayores cuentan que hubo una era en que el estómago de las personas vivía aparte, en los bosques. Era un ser independiente, pero sufría mucho. Un día, un humano se encontró con el estómago y sintió pena por él. Lo quiso cobijar poniéndolo en su lugar actual, para que pudiera alimentarse hasta recuperar fuerzas. Al estómago le encantó su nueva casa. No se quiso ir más, se volvió insaciable. Por eso siempre anda rezongando adentro, imponiendo una sensación de apetito voraz. ¿Cuándo empezó esta catástrofe que ya ha dejado sin hogar a más de 3 millones de personas? Difícil precisarlo. Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo, se separó de Sudán en julio de 2011 tras siglos de violencia. Se suponía que la expoliación iba a terminar. La independencia traería progreso. En aquel momento se pensó que los recursos petrolíferos y la fauna, en Sudán del Sur hay elefantes, jirafas y antílopes como en ningún otro punto de la Tierra, potenciarían el desarrollo. Unas elecciones eufóricas eligieron como presidente a un miembro de la tribu Dinka que siempre anda con sombrero de cowboy, Salva Kiir Mayardit. La historia del sombrero de cowboy que Salva Kiir utiliza con tanta frecuencia tiene su encanto. Se dice que fue un regalo que le dio George W. Bush durante una visita que el político africano hizo a la Casa Blanca en 2006. A Kiir le gustó tanto que nunca más se lo sacó. Con esa pinta de vaquero, recibe a las delegaciones diplomáticas y hasta ha dado discursos en la Asamblea General de la ONU. Kiir no la tenía fácil. Pertenecía a la etnia más numerosa y eso le daba poder. Sin embargo, la sociedad que le tocó gobernar no solamente estaba dividida en tribus, sino que además requería caminos y tendido eléctrico. Incluso hoy el país, que ocupa una superficie 4 veces mayor que la provincia de Mendoza, cuenta con solo 192 kilómetros de asfalto. Ni siquiera hay uniformes para la policía, por no hablar de las escuelas y los hospitales. De Yapa, el vicepresidente Riek Machar era de los Nuer, la segunda tribu más grande. Uno y otro tenían experiencia en el combate de guerrillas contra el ejército de Sudán Norte, lo que tampoco auguraba una paz duradera. Así que en diciembre de 2013 se destapó la olla y el presidente Kiir acusó a su vice de estar planeando un golpe. Este, a su vez, negó las acusaciones, pero por las dudas armó un ejército rebelde. Dinkas y Nuer afilaron sus lanzas y la crisis política se convirtió en batalla tribal, con ambos bandos acusándose de masacrar civiles y hacer limpiezas étnicas. Miseria contra miseria. Paralelamente, los intereses cruzados de las potencias no han ayudado a apaciguar las aguas. En esta guerra por petróleo, quienes pelean no tienen zapatos. Los combates entre tribus se iniciaron en diciembre de 2013. 3 años más tarde, un informe enviado al Consejo de Seguridad de la ONU subrayaba la hipocresía de la comunidad internacional. El texto culpaba a países de Europa y Medio Oriente, entre ellos Bulgaria e Israel, de fogonear el conflicto a través del tráfico de armas, boicoteando los acuerdos de paz. Mientras tanto, allá, donde África muestra sus venas abiertas, las leyes de las etnias resuelven la ausencia del Estado.
Ninguna estrella de rock, ninguna consigna pseudo-intelectual convencerá a un guerrero de que no debe vengar la sangre de su padre o de su hermano. Es más, hasta se habla de genocidio. Los hombres que encontraba en la frontera me reiteraban una frase. No sé si porque afectaban valentía o porque realmente lo pensaban. Siempre decían: he venido a dejar a mis familiares en el refugio para que estén a salvo. Yo me vuelvo. Hay que seguir peleando. La mitad de los niños sursudaneses no va a la escuela. Miles de menores se han convertido en soldados. Y como los caciques no tienen dinero para solventar a sus ejércitos, muchas veces les pagan en especias. El sueldo de las tropas consiste en las mujeres que se pueden violar y los objetos que puedan robar. Es entendible que los civiles huyan a países limítrofes. En los primeros 3 meses de 2017, por ejemplo, más de 50.000 personas se han marchado a Uganda por la frontera sur que cruzó el ENA. Escapan porque en su patria ya no se puede estar. Me gustaba caminar por Jumansi en las mañanas. El centro de refugiados vibraba con el rumor parecido al que podría escucharse en el pasillo de un jardín de infantes. Sin pupitres ni pizarrones, es verdad, pero con un aire lleno de voces infantiles que a pesar de todo tintineaban. La edad promedio en Sudán del Sur es de 17.1 años. De ahí el sonido que se escucha en los campos de batalla y en los predios de Naciones Unidas. Jumansi comenzó siendo un puñado de carpas donde mucha gente dormía en el suelo a la intemperie. Hoy es casi una ciudad. Hasta podía irme a un bar que tenía la bandera de Brasil. Los vecinos se juntaban a ver partidos de fútbol, enchufar sus celulares a un generador comunitario o, lujo entre lujos, tomarse una Fanta. Los parroquianos me decían el Jaguaria, porque siempre llegaba y saludaba "How are you?". A 15 minutos en jeep desde aquel bar está la frontera entre Uganda y Sudán del Sur. Los camiones con tanques de petróleo iban y venían levantando polvareda. Aprovechaban cualquier alto el fuego para ir a cargar su combustible al norte-sur sudanés, donde están los pozos de crudo. Los vehículos traqueteaban sobre el puente oxidado que representa el límite. A lo lejos, desde el país en guerra y salpicando el panorama hasta donde llegaba la vista, se veían siluetitas avanzando a los tumbos con sus bolsos. Niñas, niños. En algún lugar del bardo, un tipo en moto tocaba sin parar una bocina que tenía la música de la película Titanic. A los costados de la ruta había negocios de comida, hoteles de mala muerte y hasta discoteca con DJs de campada. Uno de los hoteles tenía un eslogan inquietante: Your problem is our business. Su problema es nuestro negocio. Intenté pasar al otro lado, pero los militares me impedían ir más allá de los primeros 1000 metros. Bea, mi contacto en la frontera, tanteaba el horizonte estirando un poco el cuello y achinando sus grandes ojos de negra. Hoy la cosa está tranquila. Hay días en que vienen miles. Bea era la responsable de recibir a los recién llegados, anotar sus nombres y darles un techo en los campos de la ONU. Las noticias sobre una hipotética tregua no la tranquilizaban. Llega gente demasiado flaca. En el norte de Sudán del Sur no se ha podido sembrar y nos cuentan que el hambre crece. Si a eso le sumás que hay un brote de cólera, el panorama es complicado, me comentó. Cuando un refugiado alcanza el borde internacional en un área donde opera la ONU, pasa las primeras horas en un centro de recepción como el de Bea. De ahí lo conducen a un campo de tránsito y a continuación, después de registrarse y recibir un documento, la persona es derivada a su destino permanente. Claro que ese es el caso ideal. Entre completar el papeleo y la muerte hay gran variedad de opciones intermedias. Un día viajé con los refugiados que llegaban. En el bus que iba de la frontera al campo de tránsito, la segunda parada para los que huían de la guerra, sonaba Careless Whisper, el hit ochentero de George Michael. El camino era de tierra anaranjada y la vegetación de un verde iridiscente. Lo demás era amarillo por efecto del sol. En el micro los niños no jugaban. Las madres, serias, se asomaban por la ventanilla, intentando adivinar lo que les esperaba a ellas y a sus hijos. Muchas no habían salido nunca de su pueblo.
El saxo que emanaba del estéreo impregnaba la escena de ridiculez. Se oía cantar en inglés: nunca más voy a volver a bailar, los pies culpables no siguen el ritmo, aunque es fácil simular, sé que no eres tonta. En el asentamiento, los recién llegados tenían que registrarse otra vez. Las mujeres, estas invencibles mujeres que habían viajado tantos días a pie, se ponían su mejor vestido, casi siempre remendado, intentaban peinarse y posaban con la frente alta cuando el funcionario les tomaba la foto para la tarjeta de identificación. Desde atrás, un hombre que parecía ser el líder del campamento repetía a los gritos: «Atención, aquellas que tengan el marido en el frente y sepan el número de su teléfono celular, por favor llámenlo, díganle a los esposos que pueden venir y reunirse con ustedes, díganles que los necesitamos». Cerca del borde, Médicos Sin Fronteras había instalado un centro de salud con 33 camas. Escuché el llanto de 2 bebés recién nacidos. Son mellizos de un parto prematuro que tuvo una refugiada, me contó Ángela, una de las enfermeras. La madre dormía agotada. Al costado del lecho había una caja de cartón con una manta encima. De ahí salía el llanto. Corrí la manta con cuidado, me asomé y vi que adentro estaban las 2 criaturas. Se agitaban. Eran diminutas y arrugadas. «No hay incubadora», se excusó Ángela. «Tuvimos que improvisar con esta caja. Pusimos esponjas mojadas con agua en el fondo. Sobre eso, una capa de algodón. A lo mejor funciona». Aparte de los asentamientos y las instalaciones de Médicos Sin Fronteras, existían algunas casas protegidas donde estaban los refugiados más vulnerables. En la puerta de la primera casa, rodeado por sus 5 hijos, estaba M. No diré su nombre real porque apenas lo conocí me pidió reserva. Alguien podía matarlo. Nací en guerra, fui soldado y ahora estoy acá. Me he pasado la vida en guerra. Estoy harto, se lamentaba el hombre con un bebé entre brazos. M había formado un matrimonio mixto. Él es dinka y se casó con una nuer, como si un judío se hubiera casado con una aria en la Alemania nazi o un hutu con una tutsi en la Ruanda de los 90. En el lenguaje del odio, la mezcla está prohibida. Por eso M era un refugiado en peligro. Estaba trabajando lejos cuando estalló la guerra y su esposa, que se había quedado con los chicos, optó por resguardarse de las matanzas en un campo de la ONU. Un grupo de jóvenes dinka, la tribu de M, entró a la base donde había unos 5.000 civiles nuer y abrió fuego. Mataron a decenas de hombres, mujeres y niños, entre ellos a la madre de los 5 hijos que ahora dependían solamente de M. ¿No sentiste ganas de vengarte, de integrarte a la lucha en alguno de los bandos? ¿Para qué? Yo ya no tengo bando. A mi mujer la mataron los miembros de mi propia tribu. Así que en esta guerra no sé quiénes son los malos y quiénes son los buenos. M reunió a sus hijos. Compró pasajes de micro hacia Juba y de ahí hasta Uganda. Acá estoy mejor. Cuando voy a sacar agua del pozo nadie me pregunta si soy dinka o nuer. Soy un ser humano, es todo, me contaba el tipo, y mecía rítmicamente a su hijo. El crío de 2 meses miraba a su padre desde abajo. Buscaba la teta como quien hace una pregunta infinita. En otra de las tantas jornadas de la guerra, cuando la banquina estaba llena de parias durmiendo al costado de la ruta, cruzó la frontera Allen una chica de 13 años. Llevaba a cuestas a su hermanito de 2 y la seguían sus otros hermanos de 8 y 10. Los empleados de la ONU les preguntaron dónde estaba su madre. Los chicos respondieron que tal vez había muerto. Allen y sus hermanos se acomodaron en una carpa. Transcurrieron semanas hasta que una mujer cruzó sola el borde. Al dar su nombre a las autoridades no quedaron dudas. Era la mamá de los chicos. La mujer lo confirmó y dijo que venía a buscar a sus hijos para ir de vuelta a Sudán del Sur. Aunque la felicidad duró poco. La madre explicó que su plan era llevarse solamente a los 2 más chiquitos y dejar en Uganda a la chica de 13 y al nene de 10 porque ellos ya podían arreglarse. Increíble, increíble, porfiaba Bea.
la muchacha de la frontera, después de referirme a esto. Pero todas sus historias terminaban más o menos igual. Las tardes se me fueron de un lado a otro, intentando averiguar qué ocurría en el frente. Bajo un alero de nylon conocí a Tan, una entre las innumerables pibas que han quedado solas. Venía llegando a Uganda por el puente de hierro. No tenía nada, salvo un vestido estampado en animal print y su nombre, que significa batalla. Cuando nací era una época de muchas peleas, por eso me pusieron así, contaba ella. De eso habían pasado 15 años. Atán era de Bor. ¿Conoces?, me preguntó y sonrió a medias al describirme su ciudad, como ensamblando a tientas los pedazos de su infancia destruida. Era espigada y hermosa. La oí cantar cuando se sentaba a esperar el transporte que la llevaría al asentamiento de la ONU. Al despedirnos, me susurró al oído, I love you, take me to America. Te amo, llévame a América.